Ok. Muy buenos días, respetables profesores, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy, titulada Enfermedad celíaca, sensibilidad no celíaca al gluten y alergia al trigo. Agradezco la asesoría de mi profesora asesora, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, para la realización de esta presentación. Mi nombre es Raquel Abigail López Enrique, soy residente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Y como siempre, pues yo les he dicho a los residentes que tengan mucha consideración cuando estemos leyendo pues algún artículo, algún libro, de dónde se originan pues algunas palabras, algunos términos médicos, porque de ahí pues derivan muchas situaciones o enfermedades sobre por qué entendemos de cierta forma algunas o otras patologías. ¿De dónde vienen estas deliciosas comidas? ¿Alguna vez se han preguntado de dónde se provienen pues los pancakes de nuestros desayunos, las tostadas, estos deliciosos postres o estos pues comidas o sopas que diariamente pues consumimos? Estos y muchos más artículos que pueden resultarnos familiares en nuestras vidas se van a derivar de los granos del trigo e incluso aunado a esto, la carne, la leche y huevos provienen de animales y aves de corral que están alimentados con granos de trigo. Y pues tampoco podemos olvidar la cerveza, que pues forma parte de las carneadas o de las albercadas que pues podemos realizar en nuestras vidas cotidianas. Y es que el trigo es el grano de cereal más cultivado en todo el mundo, es el nutriente principal para el 36% de la población a nivel mundial, no solo por sus micronutrientes, no solo por sus vitaminas, la riboflavina, la tiamina, el alfa-tocoferol, no solo por sus carbohidratos, sino que supera a todos los demás cultivos de grano, incluidos el arroz y el maíz, en producción y superficie, porque es capaz de adaptarse a diversas situaciones climáticas. Es, por tanto, el cultivo de grano más importante en todo el planeta. Y vamos a tener que el origen del trigo, nadie sabe en cierta forma de dónde proviene exactamente, cómo es que se originó esa planta y cómo es que se cultiva hoy en día. Sin embargo, a ciencia cierta sí se sabe que en Asia, más exactamente a lo que hoy en día conocemos como Irán, se han encontrado restos carbonizados de los granos de trigo y también huellas de este grano en barro cocido. Esto gracias a estimaciones basadas en técnicas nucleares de radiocarbono que han establecido una antigüedad de más de 8.000 años. Y lo que sí sabemos es que el trigo proviene, o la palabra trigo, proviene del vocablo latino triticum, que hace referencia a quebrado, triturado o trillado, haciéndonos una analogía a la actividad que se tiene que realizar para lograr separar la semilla de su cáscara. Y prácticamente, pues el cultivo del trigo ha marcado o señalado una etapa importante en la historia de la humanidad. Sabemos que el hombre en la edad de piedra sobrevivía comiendo carnes de animales que cazaba y pescaba, y también comía frutos y raíces que crecían espontáneamente. Eso implicaba una gran carga de energía para el hombre y pues prácticamente vivía como un nómada. Pero alrededor de 6.000, 7.000 años después, logró pues sembrar, cultivar, almacenar todos esos granos y fue así que en los terrenos donde cultivaba empezó a realizar, pues a construir este tipo de cabañas, las cuales posteriormente pues se convirtieron en pueblos y los pueblos empezaron a asentar como colonias, las colonias pues hasta actualmente como lo conocemos actualmente en ciudades, hasta pues territorios más grandes como edificios y lo que conocemos como actualmente pues metrópolis. Y es así como en el origen del trigo, pues termina siendo, al final de cuentas, su origen en la antigua Mesopotamia, entre el río Tigres y Éufrates, llega a la civilización en egipcio, luego se propaga a la civilización de Grecia con su diosa madre, que es Demeter, que en la cultura romana viene haciendo, pues en la mitología romana, Ceres, que pues de ahí proviene la palabra cereales de esta diosa, y es así como se propaga en otras culturas y regiones. Pero ¿qué tan importante es en México en el trigo? De hecho, actualmente estas estimaciones son del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero también pues de México. En México o la República de México corresponde a alrededor de 700.000 hectáreas de producción del trigo. La producción del trigo se basa más que todo en los estados del noroeste, Baja California, Sonora y Sinaloa, pero también en los estados del centro como Guanajuato e incluso Jalisco. La producción de trigo en México hasta julio del 2023 representaba alrededor de 3 millones de toneladas, de manera que pues no es una cantidad no tan, pues no es representativa. ¿Ok?
Bueno, hablando ahora de la estructura del grano del trigo, solo las proteínas van a jugar un papel importante en las enfermedades relacionadas con el trigo, pero tenemos que saber que la estructura del grano se compone de tres maneras. El salvado, que representa un 13 a un 17% de la estructura del grano, el endospermo, que conforma la mayor parte del grano, hace un 85%, y el germen, que es la parte más interna, hace un 2, un 3%. De esa, la parte más importante va a ser el endospermo, porque ahí se va a encontrar la mayor proporción de proteínas, de hierros y vitaminas del complejo B. Las otras partes van a tener más fibra dietética o incluso pues lípidos. Y va a ser importante, pues como lo había mencionado, porque las proteínas van a representar el 8 a 13% del peso seco del grano del trigo y de la harina. Y podemos clasificar a las proteínas en base a su función y en base a su solubilidad. Si las clasificamos en base a su solubilidad, vamos a tener aquellas proteínas que son hidrosolubles, como la albúmina, como la globulina, las lipoproteínas de transferencia lipídica y también las alfas amilasa y la tripsina. Y si las clasificamos siguiendo con esta solubilidad en insolubles, vamos a tener a las proteínas que de una manera simple la vamos a denominar como gluten. Más adelante vamos a ver en qué consiste el gluten. Y es que el gluten es la proteína predominante, va a representar el 85 al 90% de la proteína total del trigo. Y según su función, vamos a tener que las proteínas hidrosolubles prácticamente al trigo, al grano, le van a servir para la resistencia a patógenos, a las plagas, mientras que las proteínas insolubles van a significar proteínas de almacenamiento que generan reservorios de aminoácidos y nitrogenados durante la germinación. Y también, como sabemos, el gluten es aquella pues mezcla que va a lograr que esa masa quede de una textura que sea ligera y que por externamente pues se forme una sensación como crujiente del pan. Vamos a tener cómo está conformado el gluten. El gluten va a ser una mezcla de proteínas de prolamina insolubles en agua. Vamos a tener que las proteínas las prolaminas del gluten más abundantes van a ser dos. Va a ser la gliadina y la glutenina, que se encuentran pues en el trigo. Pero no solo en el trigo vamos a encontrar estas estructuras complejas proteicas, sino también en la cebada, conocidas como ordeínas, en el centeno, llamadas secalinas, y también en la avena, llamadas avenas, de tal manera que puede existir reacción o reactividad cruzada entre esas estructuras. En el cuerpo humano tenemos alrededor de 20 aminoácidos. La estructura del gluten es tan en particular porque el metabolismo intestinal no es capaz de absorber o de metabolizar o hidrolizar estas péptidos o estos aminoácidos. De tal manera que si un paciente es susceptible genéticamente, pues a no metabolizar este tipo de partículas o proteínas, pues puede desarrollar enfermedad celíaca. En cambio, un paciente normal pues fácilmente únicamente va a desechar a través de la orina estas partículas o estas proteínas, cosa que vamos a ver más adelante en la fisiopatología. Y cuando estamos hablando también de las enfermedades relacionadas al trigo, es importante hablar de la taxonomía de los granos, porque más adelante vamos a ver que en las alergias propiamente del trigo, mucho tiene que ver un poco acerca de la taxonomía de estas. Vamos a ver que los granos o los cereales provienen de las gramíneas, es decir, de los pastos o de las familias de las poaceaes. En forma particular, las pues poaceaes que son susceptibles de provocar enfermedad celíaca, como vemos en el recuadro amarillo, van a ser las que provienen de las tribus de las avenas, como la avena, pero también las que se encuentran en recuadros rosados, como los cereales ricos en gluten, van a ser la cebada, el centeno del trigo, lo que veíamos pues en la reactividad cruzada. Y existen otros cereales que no son susceptibles de provocar alguna hipersensibilidad en los pacientes y que son seguros de consumir, como el arroz, el mijo perla, el sorgo y pues el maíz. Ahora sí, hablando propiamente de las hipersensibilidades al trigo, vamos a clasificarlos de acuerdo al patomecanismo. Podemos hablar de una respuesta autoinmunogénica, si hablamos pues de una respuesta mediada ya sea por anticuerpos IgA, IgG, tenemos la ataxia por gluten, en donde hay un mecanismo de autoanticuerpos, por ejemplo la transglutaminasa tipo 6, en donde hay la producción de autoanticuerpos dirigidos al sistema nervioso central, la dermatitis herpetiforme y por supuesto la enfermedad celíaca. En la respuesta inmunológica tenemos la sensibilidad al trigo, gluten no celíaca. También tenemos las alergias mixtas, ya sea la gastroenteritis eosinofílica o la esofagitis eosinofílica, y las alergias no mediadas por IgE.
En cuanto a las alergias mediadas por IgE, que vamos a detallar más adelante, está la alergia respiratoria o también denominada alergia del panadero, la alergia cutánea, la alimentaria y por supuesto la anafilaxis inducida por el ejercicio y dependiente del trigo. Vamos a empezar por la primera que nos corresponde estudiar, la enfermedad celíaca. Como definición tenemos que la enfermedad celíaca es una afección inmunomediada caracterizada por una enteropatía del intestino delgado, pero no tenemos que equivocarnos y pensar que solo se va a localizar en el intestino, sino que también va a corroborarse con síntomas sistémicos que van a estar relacionados con malabsorción y o activación inmunológica y la producción de autoanticuerpos contra la transglutaminasa tisular. Es una enfermedad que no va a ser solo de niños, sino que también se va a poder presentar en los adultos, incluso poblaciones geriátricas, y va a contar con dos picos, que puede ser incluso desde el destete, es decir, en los primeros 2 años de vida, hasta la segunda o tercera década de la vida. Y va a ser diagnosticado con mayor frecuencia en las mujeres, con una relación o proporción mujeres y hombres que va a oscilar entre 2:1 3:1. Esto en la literatura se ve con mayor frecuencia, no porque sea más frecuente, o sea, que la enfermedad se presente más en las mujeres, sino porque con mayor frecuencia las mujeres son las que consultan pues a nivel pues en los hospitales. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad celíaca va a ser un trastorno común en todo el mundo. Se estima que la prevalencia en la población general va a oscilar entre el 0.5 hasta el 2%, una media alrededor del 1%. Y en México esa prevalencia va a ir del 0.5 hasta el 0.7. Lo que es interesante es que los casos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, en un estudio en Europa, Canadá y Nueva Zelanda, han ido en aumento. ¿Y a qué se ha debido esto? Como vemos, de 1980 a 90 apenas se detectaban 2 casos por 100.000 habitantes. Y del 2010 a 2020 se han detectado hasta más de 20 casos. Este aumento es principalmente porque hay una mayor conciencia y un mayor acceso a la información, una mayor disponibilidad de pruebas simples y precisas que han podido pues, tener un mayor acceso al diagnóstico. Y vamos a tener que la enfermedad celíaca existen factores, esta diapositiva es muy interesante porque existen factores que son necesarios, pero también existen cofactores para que se desarrolle esta enfermedad. Si bien es cierto, necesitamos que existan péptidos, proteínas del trigo, también necesitamos factores genéticos, sobre todo aquellas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, denominados por el HLA DQ2 o DQ8 para que se presente la enfermedad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, hasta en el 90% de los pacientes son portadores del HLA DQ2 o hasta en un 5% de los pacientes podemos tener presente HLA DQ8, hasta un 30% de la población pueden tener este tipo de complejos proteicos y generalmente son poblaciones sanas. Es decir, que su presencia no es suficiente para que se dé la enfermedad celíaca. Es por tanto que necesitamos cofactores, incluyendo vías de señalización inflamatorias como las vías cerebro-intestino o incluso cambios en la microbiota relacionados pues con ciertos virus como el rotavirus, adenovirus, ciertos patógenos, disminución de taxones antiinflamatorios como Faecaliphrasusis o incluso esta teoría o hipótesis de la higiene que pues en otras clases anteriores la hemos visto, o incluso dosis altas o ingestas pues altas del gluten en la primera infancia, o aquellos pues factores inmunológicos no propiamente relacionados con el gluten, como lo son los inhibidores de la amilasa del trigo, o incluso no relacionados o relacionados con vías proinflamatorias como la de la interleucina 21 o TNF-alfa. Entonces, pues tenemos que considerar todas pues estos factores ambientales y genéticos para que se desarrolle la enfermedad. Y les traje acá a consideración ciertas hipótesis para que veamos, según la evidencia, si es en realidad una verdad o mito, ciertas pues teorías que durante mucho tiempo se tuvieron pues en cierta consideración en varios estudios. La primera dice así: la introducción temprana de altas cantidades de gluten generará mayor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. Hasta la década de 1980 se pensaba que la introducción temprana del gluten en la dieta pues, de los bebés correspondía pues, a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, sobre todo pues, bebés que tenían familiares en primer grado
con enfermedad celíaca o que poseían el complejo de HLA, pero la verdad que esto es un mito. En Italia asignaron al azar 832 recién nacidos que tenían un pariente de primer grado con enfermedad celíaca a la introducción del gluten dietético a los 6 meses. Como vemos en la línea roja es el grupo A, o 12 meses con el grupo B que se señala por la línea azul. El genotipo HLA se determinó a los 15 meses de edad y la detección serológica de la enfermedad celíaca, que vamos a ver posteriormente cómo se detecta serológicamente, se evaluó a los 15 meses, a los 24, 36 y a los 5, 8, 10 años. Como vemos aquí en la curva de los pacientes, a los 5 años, es decir, bueno, a partir de los 2 años, la proporción de niños que tenían enfermedad celíaca en el grupo A era mayor que los del grupo B. Sin embargo, las diferencias entre grupos ya no eran significativas para la autoinmunidad en el grupo A y en el grupo B. Apenas tenían una significancia de 0.59. Entonces, lo que concluyeron era que ni el retraso, ni la introducción del gluten, ni la lactancia materna modificaron el riesgo de la enfermedad celíaca entre los bebés en riesgo. Y si todavía pues teníamos duda si esta afirmación es un mito, vamos a tener en este estudio que también se realizó con ciertos bebés en distintos países de Europa, que fueron alrededor de 944, fueron asignados al azar a grupos a los que recibieron dosis bajas de gluten diaria o placebo a los 4 meses de edad, seguido de la introducción completa de gluten a los 6 meses. En ambos grupos, como vemos en la imagen, tenemos dos grupos, el grupo que se les dio gluten y el grupo placebo. La prevalencia de la enfermedad celíaca fue del 12%, como lo hemos indicado ahí, a los 5 años, sin diferencias significativas en ambos grupos. Estos fueron los primeros ensayos multicéntricos, porque a partir de la década de 1980 hacia atrás, nada más eran ensayos observacionales, lo que produjo en la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología, Patología y Nutrición emitir directrices que aconsejan de ahora en adelante introducir pues el gluten en cualquier momento a partir de los 4, y 12 meses pues de vida. La siguiente aseveración dice: la prevalencia de la enfermedad celíaca se correlaciona con la cantidad de gluten consumido, por lo que la cantidad más que el momento podría afectar el riesgo de enfermedad celíaca. Eso es, pues, una verdad. Los estudios de cohortes han concluido que los niños que consumen mayores cantidades de gluten tienen un mayor riesgo de enfermedad celíaca, como lo vemos en estos estudios que se han realizado en diferentes países, Noruega, Estados Unidos, e incluso una cohorte internacional que incluye Finlandia, Alemania, Suecia y Estados Unidos, cuya prevalencia de enfermedades celíacas oscilaban incluso mucho mayor, hasta 1.17%, que es la prevalencia global que veíamos anteriormente. Aunque no se ha determinado cuál es la cantidad exacta de gramos de gluten que se necesita durante la primera infancia, es decir, en los primeros 5 años, para determinar pues, cuál es el mayor riesgo de proporcionar la enfermedad celíaca, sí, por ejemplo, en el estudio de la llama, la asociación de gluten durante los primeros 5 años determinan que 1 gramo al día, al menos durante 3 días, sí proporciona un gran riesgo pues, de presentar la enfermedad, al menos en ese estudio que se desarrolló. O sea, no hay ciencia cierta cuál es la proporción, pero sí, pues sí concluyen que cantidades mayores, pues tienen un mayor riesgo de enfermedad celíaca. Y por último, existen factores de riesgo ambiental para la enfermedad celíaca además de la ingesta de gluten. Ya lo veíamos anteriormente, esto es una aseveración verdadera. Existen factores perinatales, pequeños para la edad gestacional y la cesárea electiva se han asociado con modestos aumentos en el riesgo de enfermedad celíaca. Igual infecciones como el rotavirus, campylobacter y el reovirus podrían desencadenar la enfermedad celíaca. No se siente a ciencia cierta por qué. Unos lo correlacionan con cambios en la microbiota intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal y susceptibilidad pues así a infecciones, y se relaciona que la vacunación contra el rotavirus podría ser protector contra esta enfermedad, y en aspectos del entorno gástrico, la falta de colonización por Helicobacter pylori y el uso de inhibidores de bomba de protones podrían estar asociados con un mayor riesgo de diagnóstico posterior de enfermedad celíaca. Muy bien. Y ahora sí, adentrándonos un poco hacia la fisiopatología de la enfermedad celíaca, vamos a centrarnos un poco al lumen intestinal. Ok, tenemos aquí
los péptidos del gluten que ingerimos propiamente en la dieta, y estamos aquí a nivel de las células epiteliales intestinales. Vamos a ver, como le había explicado, los péptidos del gluten son fácilmente, pues, son absorbidos por el epitelio intestinal, no son capaces, pues, de degradarlos, por lo que necesitamos la transglutaminasa tipo 2 en la lámina propia, que prácticamente su papel es fundamental, por lo que hace es desamidar estos péptidos. ¿Para qué? Para que puedan ser susceptibles de unirse a las células presentadoras de antígeno, que en su superficie van a tener al antígeno leucocitario humano. ¿Para qué? Para que puedan ser presentados a las células o los linfocitos T, y a su vez estas producir una serie de citocinas o quimiosinas y activar pues a otras células no inmunológicas como los fibroblastos intestinales y producir una serie a su vez de proteasas que causan una atrofia de los vellos, características pues de la histología que podemos encontrar en las biopsias de los intestinos de estos pacientes. Los linfocitos T, ¿qué es lo que van a provocar? Prácticamente van a hacer una expansión clonal de esta pues respuesta inflamatoria y van a causar un daño al epitelio y pues también la activación y la infiltración de estos linfocitos pues activos. A su vez van a activar a ciertos receptores que se encuentran en las células B, que van a ser capaces de producir ciertos autoanticuerpos que van a ser útiles para el diagnóstico serológico, que más adelante vamos a ver en la presentación, y pues prácticamente esa va a ser la fisiopatología pues de la enfermedad. La presentación clínica va a ser muy variada. Podemos tener la presentación clásica, un paciente con una diarrea crónica, con hiporexia, con pérdida de peso, con una distensión abdominal, un mal estado nutricional y una crisis celíaca. ¿Pero qué es una crisis celíaca? Prácticamente es una diarrea osmótica con una distensión abdominal marcada, con una deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, hipotensión, hipoalbuminemia, letargia, que puede provocar llevar al paciente incluso pues a la recurrencia de los estados de emergencia. En cuanto a una presentación no clásica, el paciente sí puede presentar pues característicamente un cuadro abdominal, pero también presentarse con cuadros no tan típicos como artralgias o artritis, alopecias, estomatitis recurrentes o incluso defectos en el esmalte, o también pues dermatitis hipertiforme, estaturas bajas o ya cuadros más crónicos como de afectación hepática significativa como las hipertransaminasemias, que pueden hacernos dudar pues si es o no un cuadro de enfermedad celíaca. Y la presentación clínica que genera un reto en el médico es la presentación subclínica, en donde el paciente prácticamente es un paciente que no presenta manifestación clínica y que se identifica más comúnmente a través de programas de detección. Típicamente es aquel familiar de un paciente en primer grado, o sea, con enfermedad celíaca, que se le hace un tamizaje, y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes, aunque la enfermedad es asintomática, todavía se produce daño en el paciente. Más del 70% de los casos son casos así, casos subclínicos que van a escapar al diagnóstico y por lo tanto también al tratamiento. Y es importante que tengamos en cuenta que la enfermedad celíaca ha sido denominada una enfermedad que prácticamente, como lo vemos en la imagen, es como la punta de un iceberg. Abajo de ella existen una gran infinidad de otras enfermedades, desde enfermedades autoinmunes, malignidades, enfermedades neuropsiquiatras, incluso desórdenes genéticos a los cuales debemos de poner atención. La enfermedad celíaca se relaciona con otros trastornos autoinmunes, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, enfermedades inflamatorias, trastornos genéticos como síndrome de Down, deficiencias selectivas de IgA, síndrome de Turner y incluso un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin, especialmente o localizado en el intestino, y un riesgo relativamente mayor de desarrollar carcinoma del intestino delgado. La anemia por deficiencia de hierro va a ser la complicación más común y duradera de la enfermedad, que si no se trata a largo plazo van a darnos complicaciones mucho más importantes como osteoporosis, esterilidad, hiposprenismo, desórdenes neurológicos, ataxia por gluten, neuropatías periféricas, enfermedad celíaca refractaria. Por lo que el tamizaje va a ser muy importante en los pacientes. La presentación clínica por edad puede variar. En los niños menores de 3 años, la presentación clásica va a ser la forma intestinal, predominando la falta de crecimiento, y en los adultos también va a haber una forma intestinal, pero va a predominar la pérdida de peso. Y el diagnóstico prácticamente va a requerir de la serología positiva y la
necesidad de una biopsia, es decir, la presencia de atrofia de las vellosidades en la biopsia del intestino delgado. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico serológico? Tenemos que incluir anticuerpos IgA, antitransglutaminasa tipo 2, como vemos, es la transglutaminasa tipo 2 es la encargada de desamidar los péptidos del gluten y necesariamente el paciente tiene que estar con una dieta que contiene gluten. Este anticuerpo es altamente sensible y específico para la enfermedad activa hasta en un 95% de los casos, y los anticuerpos antiendomicio IgA, esta prueba es de segundo nivel, es casi 100% específica para la enfermedad celíaca. Sin embargo, como lo puse acá, es una prueba de segundo nivel. La enfermedad celíaca potencial es un término con el que se conoce a aquel paciente que tiene una serología positiva, pero que se le toma una biopsia y no se observan la atrofia de las vellosidades. Es importante tener en cuenta ese término porque el paciente puede resultar hasta en un 15-45% de los casos en una enfermedad celíaca pues ya clínica. Hay que tener ciertas consideraciones a la hora pues de realizar este tipo de pruebas serológicas, en donde el rendimiento clínico va a depender, como les había afirmado, de la ingestión del gluten. Se debe informar a los pacientes de que reducir o detener la ingesta del gluten antes de que se realicen las pruebas serológicas puede dar lugar a falsos negativos. Aunque la detectabilidad de los anticuerpos es prolongada, ya que tienen una vida media de 40 a 60 días, es decir, el tiempo hasta que los anticuerpos han vuelto a la mitad de su valor inicial, después de 6 a 12 meses de adherirse a una dieta sin gluten, al menos el 80% de las personas con enfermedad celíaca tienen un resultado negativo en el ensayo serológico. De ahí pues tener en cuenta esta consideración. Y también los ensayos serológicos pueden sernos útiles para controlar la adherencia a la dieta sin gluten después de haber hecho el diagnóstico. ¿Y qué pasa? Algo importante también para nosotros, si tenemos un paciente con déficit de IgA, pues podemos medir la serología de IgG comúnmente péptido de gliadina desamidada, DGP, o también la transglutaminasa tisular. Bueno, entonces ya tenemos un paciente que tiene una serología anticuerpos positiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer enseguida? Pues corroborarlo con una endoscopía con toma de biopsia del intestino delgado para confirmar el diagnóstico. La inspección del duodeno va a ser clave fundamental en el diagnóstico, ya que aquí se van a encontrar las lesiones inflamatorias de la enfermedad. Se deben de obtener al menos 4 biopsias de la parte superior del intestino y lo que se anda buscando es la atrofia de los vellos. Esto es lo que nos va a determinar, según una clasificación, que es la clasificación del MARS, el grado de daño que tenemos pues en relación a la altura de las vellosidades y las profundidades de la cripta, que pues nos puede describir el gastroenterólogo. ¿En qué paciente se puede considerar la omisión de la toma de la biopsia? La verdad es que el año pasado salieron las nuevas guías de consideración acerca de las biopsias. Se puede omitir en niños con síntomas característicos de la enfermedad celíaca con un nivel de IgA antitransglutaminasa 2 mayor de 10 veces el límite superior normal y también un anticuerpo IgA o anticuerpos antiendomisio IgA en una muestra de sangre que es separada de acuerdo con las pautas de diagnóstico europea. Y vamos a tener que ustedes podrán decir, pues ya vimos que es necesario pues que el paciente tenga los síntomas relacionados con la ingesta de gluten y también ciertas consideraciones genéticas, porque pues no le mandamos un test genético para estarnos evitando todas esas serologías, todos estos métodos invasivos. Pero es que ya vimos que los test genéticos no se los podemos realizar a toda la población, porque hasta un 30% de los pacientes tienen estos HLA de Q8, de Q2, y pues pueden estar sanos y no presentar nunca la enfermedad. Las pruebas genéticas nada más nos sirven para descartar la enfermedad celíaca en situaciones clínicas específicas, es decir, pacientes con hallazgos equívocos de la histología del intestino delgado, con aquellas puntuaciones de MARS tipo 1, tipo 3, que se corresponden con un aumento de la linfocitosis intraepitelial y la hiperplasia de la cripta, pero que carecen de la atrofia vellosa característica de la enfermedad. También aquellos pacientes con una dieta libre de gluten que no se sometieron a una prueba de enfermedad celíaca antes de comenzar la dieta, o pacientes que tienen discrepancia en los resultados con análisis serológicos o histológicos, o pacientes que se les sospecha una enfermedad celíaca refractaria, pero que todavía para nosotros sigue siendo fuerte el diagnóstico de una enfermedad celíaca.
En caso de que tengamos un hallazgo genético positivo en estos pacientes, la enfermedad celíaca es posible, pero no está probada, ya que, como les había explicado, un tercio de la población son portadores de estos antígenos leucocitarios humanos, sin desarrollar nunca la enfermedad. ¿Qué nos quiere decir estas pruebas positivas en términos estadísticos? Bueno, que un resultado negativo de una prueba, pues, de esta variante nos descarta la enfermedad celíaca porque tiene un valor predictivo negativo arriba del 99%, pero no todos los portadores de estas variantes van a desarrollar la enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque el valor predictivo positivo es apenas del 12%. Y algo importante, lo que veíamos de la imagen del iceberg, es el tamizaje tanto de adultos como de niños. ¿En quiénes lo vamos a hacer? En los pacientes con síntomas, con signos o pruebas de laboratorio que sugieran malabsorción, diarrea crónica con pérdida de peso, esteatorrea, dolor abdominal e hinchazón, síntomas o signos o evidencia de laboratorio para los cuales la enfermedad celíaca es una causa tratable, y obviamente familiares asintomáticos, pero que tienen un familiar de primer grado con un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca. Y en los niños, como veíamos, todas estas enfermedades autoinmunes, como diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, síndrome de Down, Turner, Williams, y obviamente deficiencia selectiva de IgA. En los niños que tienen o que forman parte de un grupo de alto riesgo deben de ser examinados para la enfermedad celíaca, incluso si no tienen síntomas de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca es la punta del iceberg. Abajo están todas estas enfermedades. El tratamiento, sin lugar a dudas, va a ser una dieta libre de gluten, va a ser la única terapia eficaz para la enfermedad celíaca. Yo sé que la dieta sin gluten en general va a ser muy difícil por muchas razones, razones económicas, razones en que al momento pues en el país no está etiquetado, pues en las etiquetas de los alimentos no está bien descrito como en Europa que el alimento sea libre de gluten, entre otras razones. Incluso la estigmatización que puede tener el paciente. Un consumo diario normal para un paciente no celíaco es de entre 10 y 20 gramos por día. Y para que se hagan una idea en cuánto o qué es lo mínimo que puede consumir un paciente que tiene enfermedad celíaca, tenemos que 10 a 50 miligramos de gluten al día puede provocar daños en el intestino delgado en 2 semanas en pacientes que son muy sensibles. 10 miligramos equivale a un cuarto de un fideo de espagueti pequeño. Si vemos aquí en la imagen, 220, 85, 42 miligramos. Este es un fideo pequeño, 26. Entonces, un cuarto sería apenas esto, o sea, nada. Entonces, pues sí, la dieta libre de gluten es difícil. O sea, para un paciente, por lo tanto, tenemos que también recurrir al uso, pues, o apoyarnos en un nutricionista para llevar o para que el paciente se adapte a una dieta pues tan restrictiva. Se va a observar un alivio rápido de los síntomas clínicos en los niños de 2 a 4 semanas. Las respuestas serológicas van a ser más lentas en comparación con los síntomas clínicos, alrededor de 6 meses. Aunque la respuesta histológica en los niños se va a observar dentro de los 2 años en una tasa del 95%, esta tasa es del 60% en los adultos. ¿Cuál va a ser la dieta apropiada para un paciente con enfermedad celíaca? Menos de 20 partículas por millón de gluten, que equivaldría a 20 miligramos por kilo de alimento. Y en cuanto a la lactancia materna y la enfermedad celíaca, al momento no hay estudios suficientes que hayan demostrado la presencia de gluten en la leche materna para considerarla como un alimento con gluten. No se han encontrado péptidos de gluten en heces de niños que se alimentan exclusivamente con la lactancia materna de madres con dieta normal. El hecho de que no se detecte gluten en las heces de los lactantes que fueron alimentados exclusivamente con leche materna pues indica que probablemente la cantidad de gluten se encuentra por debajo pues, de los límites de detección. Es posible que los niños sanos que consumen gluten pues no lo excreten en las heces. Y al momento pues no hay investigación en niños con enfermedad celíaca amamantados solo con lactancia materna. De hecho, no existe evidencia para hacer ninguna recomendación ni se ha hecho por parte de las sociedades científicas de referencia. La verdad es que es extremadamente raro el diagnóstico de enfermedad celíaca en bebés que solo están tomando lactancia materna exclusiva, por lo que es más fácil o deberíamos de buscar otras pues tipos de enfermedades como pues alergia a la proteína de leche de vaca u otras enfermedades no mediadas por IG antes de pensar en enfermedad celíaca pues en un bebé.
Ahora vamos a pasar a la alergia al trigo. En cuanto a la alergia al trigo, vamos a clasificar esta enfermedad según pues cuál sea la vía de, de inhalación pues de los bueno, de adquisición de los alérgenos, ya sea respiratoria, si se presenta pues como un asma del panadero o rinitis del panadero, alimentaria, si se presenta como la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente del trigo. Está la alergia mediada por IgE, que se puede presentar como dermatitis atópica, asma o rinitis, urticaria, angioedema, náusea, vómito, dolor abdominal o incluso en casos de reacciones mediadas por IgE que sean inmediatas, que se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos IgE específicos del trigo y que pueden poner en peligro la vida, es decir, anafilaxia, las mixtas como la esofagitis o la gastritis eosinofílica o aquellas alergias al trigo de contacto como la urticaria de contacto. La alergia alimentaria al trigo, como lo vamos a ver en la fisiopatología, la pieza clave aquí van a ser las células TH2, que nos pueden dar reacciones tanto mediadas por IgE como reacciones no mediadas por IgE. La epidemiología va desde el 0.5% al 1% de la prevalencia global. Va a haber una mayor prevalencia en las pruebas cutáneas a aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica. Va a ser más común la presencia de alergia al trigo en los niños que en los adultos, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir en cualquier edad. Incluso puede ocurrir en la etapa posterior, aunque se ve que pues hay una mayor tolerancia alrededor de los 16 años. La edad media de inicio va a ser alrededor de los 5.5 años. Y vamos a tener que existen ciertos factores de riesgo para llegar a presentar hipersensibilidad al trigo, como los antecedentes familiares de atopia, la coexistencia de otras enfermedades, principalmente dermatitis atópica, y reactividad cruzada, por ejemplo, pacientes que tienen IgE positiva con ciertos pues gramíneas como el FEUM, y también determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada pueden ser más comunes. Vamos a tener que principalmente la fisiopatología puede ser pues tiene que ver una fase de sensibilización que puede ser inhalada, puede ser oral, puede ser cutánea. Y vamos a tener que en la fase de sensibilización el alergeno tiene contacto con las células epiteliales y se produce la liberación de interleucina 25 y 33, que prácticamente van a producir una activación de las células TH2, que a su vez van a activar a las células B para producir anticuerpos IgE, que posteriormente en un nuevo contacto con este alergeno, que en este caso sería el del trigo, van a lograr activar aquellos pues receptores, bueno, se va a lograr activar los receptores que están sobre la membrana de los masocitos, de los basófilos, acoplarse a ese receptor específico de la IgE y lograr pues la liberación de ciertos mediadores químicos inflamatorios y pues lograr toda esta cascada inflamatoria y alergénica. Esto es importante que lo tengan en consideración porque hoy está muy en auge lo que es la alergia molecular. Como sabemos, la proteína del gluten se compone de gliadinas y gluteninas. En el caso de la gliadina, tiene subpartículas alfa, beta, gamma, omega gliadinas, que pueden darnos lugar a ciertos tipos de enfermedades, como la enfermedad celíaca, como vemos en el recuadro amarillo. Y la glutenina tiene también partículas de alto y de bajo peso molecular. En el caso de la alergia al trigo, como lo vemos en la imagen en azul, puede darse o provocarse por proteínas mediadas por gliadina, alfa, beta, gamma, omega y también por bajo peso molecular, conferidas por la glutenina. Y en este recuadro vamos a tener las principales alérgenos de la alergia al trigo mediada por IgE. Al momento se tienen 28 proteínas que están implicadas en la alergia mediada por IgE, según el subcomité de nomenclatura de alergenos, la IUIS. Y vamos a tener que TRIA14, que es una proteína de transferencia lipídica no específica, va a ser resistente al calor y va a asociarse con reacciones más graves. En el caso de la que está subrayada en TRIA 19, es importante porque es una proteína que se ha descrito muy bien, la omega 5 gliadina, relacionada con la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo y con las reacciones anafilácticas en niños. Las que están en recuadro azul, la TRIA 25, TRIA 32, TRIA 39, son las relacionadas con el asma del panadero. Y TRIA 37, que es una alfa purotionina, también está relacionada con la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente del trigo, pero esta es importante porque tiene un riesgo 4 veces mayor de síntomas graves. Es resistente no solo a la digestión, sino que también es resistente al calor. Por lo tanto, el paciente puede tener síntomas incluso pues con aquellos alimentos que están horneados.
El trigo va a ser muy reactivo con otros cereales. Como lo veíamos en la taxonomía de los trigos, va a ser reactivo con el centeno, va a ser reactivo con la cebada. ¿Y por qué es tan reactivo? Porque pues todos estos cereales tienen prolaminas. La secalina del centeno, la ordeína de la cebada reaccionan de forma cruzada con la omega 5 gliadina del trigo, es decir, TRIA19. Pero nos puede surgir una pregunta. Si el paciente entonces tiene alergia primaria al trigo, entonces también se le deben excluir todos los cereales, es decir, pues tiene prolaminas, se lo tenemos que suspender. Si un paciente tiene como alergeno primario el trigo, tiene reactividad, por lo tanto, cruzada, una mayor probabilidad de reactividad cruzada, sí, con el centeno y la cebada, pero este riesgo se ha documentado que es abajo del 25%. Esto es debido a la sensibilización cruzada que veíamos anteriormente, pero este valor predictivo es debido a las pruebas cutáneas y la IgE sérica. La tolerancia clínica a menudo tiene que ser evaluada nada más por desafío alimentario. Entonces, pues no es necesario pues excluir todos los alimentos. Siempre tenemos que hacer una buena historia clínica y si pues nos quedan dudas, hacer un desafío alimentario. El mijo, el maíz, el sorgo, el tef y aquellos pseudocereales como el amaranto, la quinoa no contienen gluten y son generalmente seguros para las personas alérgicas al trigo. Por lo tanto, pues no tenemos que también hacer como pues una gran alarma en el paciente que es alérgico al trigo sobre otros tipos de cereales. En cuanto a la reactividad cruzada con pastos, ya veíamos que el trigo forma parte pues, de las familias de las Poaceae. La profilina, los determinantes de carbohidratos de reactividad cruzada son dos alérgenos también presentes tanto en el polen del trigo como en el pasto tipo Timothy y por lo tanto son dos alérgenos con mayor probabilidad de reactividad cruzada. La mayoría de los niños sensibilizados a los alimentos también van a estar cosensibilizados al menos a un aeroalérgeno. Y eso también es cierto en situación inversa. Sin embargo, se ha documentado en varios artículos que esto tiene baja relevancia clínica. Las manifestaciones clínicas en la alergia mediada por IgE van a ser generalmente desarrolladas en minutos de 1 a 2 horas después de la ingestión del trigo. En niños menores generalmente, pues bueno, depende de la vía de adquisición del alérgeno, pueden ser síntomas gastrointestinales, el 40% van a ser síntomas cutáneos. En niños mayores, pues pueden ir de síntomas de dermatitis o respiratorios. Y en adultos y adolescentes, anafilaxia hasta en un 50% de los casos. Los síntomas intestinales y cutáneos van a ser mucho menos comunes a comparación de los niños. Y vamos a tener que el diagnóstico va a ser, o como en todas las enfermedades alérgicas, una buena historia clínica, una evaluación clínica y sobre todo el desafío de trigo doble ciego controlado con placebo va a ser el estándar de oro. Si bien es cierto, podemos hacer pruebas de fusión cutánea, actualmente el extracto de trigo comercial tiene pues una especificidad muy baja y la IgE sérica específica para trigo su especificidad es baja a pesar de su alta sensibilidad. Y ustedes pueden preguntarse por qué es que pues tienen una alta sensibilidad pero su especificidad es baja prácticamente por las soluciones que se utilizan. Prácticamente se están utilizando en las mezclas del extracto de trigo integral albúminas. Ya vimos que las albúminas son hidrosolubles, son globulinas prácticamente, no contienen los principales alergénicos, es decir, las prolaminas que estamos buscando. Entonces, en cuanto a la alergia molecular, tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad, aunque pues es un tema que está muy en boga. El alérgeno del trigo mejor caracterizado va a ser el omega 5 TRIA19, pero como habíamos visto anteriormente, el desafío de trigo doble ciego controlado con placebo va a seguir siendo el estándar de oro para el diagnóstico. En cuanto a los factores de riesgo para una alergia persistente al trigo, el pronóstico de alergia al trigo mediado por IgE va a ser generalmente favorable. Del 45 al 69% de los niños se vuelven tolerantes a los 6 años. La tolerancia al trigo se desarrolla hasta el 96% de los pacientes alrededor de los 16-18 años de edad. Los niños que van a tener un mayor riesgo de alergia persistente van a ser aquellos pacientes con anafilaxia antes de los 3 años o que tengan altos niveles de anticuerpos IgE específicos del trigo, sobre todo al omega 5 gliadina. Por otro lado, la reactividad cruzada entre el polen de hierba y el trigo, que probablemente pues esté relacionada, como ya vimos anteriormente, causa un mayor riesgo de sensibilización al trigo, pero no de alergia al trigo con el tiempo en los niños. Los niños deben de ser desafiados a ciertos intervalos en la primera infancia cada año para probar el desarrollo de tolerancia.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en la anafilaxis inducida por ejercicio dependiente del trigo y el asma de los panaderos, estos no van a mostrar una resolución espontánea. Finalmente, el tratamiento va a ser siempre pues desalentar a los pacientes con alergia grave al trigo a que prueben otras diferentes formas de trigo. Eso de que exista otra clase de trigo como la espelta, pues no, ya vimos que es la proteína la principal pues causa. La farmacoterapia para el tratamiento de reacciones accidentales siempre va a ser la adrenalina, y la inmunoterapia específica, pues en la actualidad se están llevando muchos estudios clínicos. Este es el primer estudio multicéntrico randomizado, doble ciego controlado con placebo, que ha tenido muy buenos resultados. Se realizó en el 2019. Prácticamente su punto final principal fue que alrededor de un año se obtuvo con bajas dosis del gluten, o sea, del trigo, la tolerancia de 4.433 miligramos, que aproximadamente es alrededor de 1 o 2 rebanadas de trigo. Alrededor de los 2 años tuvieron los pacientes una tolerancia de 7.443 miligramos de trigo con inmunoterapia oral de trigo, pero vieron que después de suspender la terapia 8 a 10 semanas, apenas un 13% de los pacientes lograron pues superar o mantener pues el tratamiento. Entonces todavía pues hay estudios, todavía se están realizando estudios en base a esto. Y finalmente vamos a concluir con la sensibilidad no celíaca al gluten. Prácticamente la amplia gama de síntomas intestinales y extraintestinales que ocurren después de la ingestión de alimentos que contienen gluten en sujetos que no tienen enfermedad celíaca o alergia al trigo se ha definido colectivamente como sensibilidad no celíaca al gluten. De hecho, es una enfermedad relativamente nueva, ya que el Internet, la prensa popular, las afirmaciones de marketing y las celebridades respaldan sus opciones sin gluten como fuentes comunes de información que muchas veces pues no tienen una evidencia científica confiable. Es ahí como se fue pues estudiando esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas generalmente pues son similares a una enfermedad celíaca, pueden ser similares a una alergia al trigo, pueden ser intestinales como diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, náuseas y dolor en epigastrio, o incluso extraintestinales como malestar, ansiedad, erupciones cutáneas, incluso cansancio y fatiga crónica o cefalea. Pero aquí, aunque el diagnóstico supone un reto para el médico, tenemos que tener en cuenta que aunque los síntomas son similares a estas otras enfermedades que hemos visto anteriormente, los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaco no tienen autoanticuerpos IgA, no tienen antitransglutaminasa tisular tipo 2, no tienen una IgE específica contra las proteínas de trigo. Prácticamente la fisiopatología se ven implicados otros factores como los inhibidores de la amilasa tripsina, ciertos oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentales que prácticamente estimulan a las células presentadoras de antígeno a través de los receptores tipo TOL, tipo 4, que activan a los macrófagos, y estos a tu vez reclutan a otros monocitos y basófilos y también a otros eosinófilos, y pues generan ciertas pues proteínas inflamatorias. El diagnóstico prácticamente se basa en criterios de exclusión de la enfermedad celíaca y criterios de exclusión de la alergia al trigo, y en una mejora pues objetiva después de la exclusión o reducción del gluten de la dieta. Una vez que los síntomas han remitido debido a una dieta libre de gluten o reducida de gluten, el diagnóstico obviamente se debe de confirmar mediante un desafío nuevamente oral, doble ciego controlado con placebo. El tratamiento siempre va a ser una dieta libre de gluten, e incluso estos pacientes pueden tener una mejoría con una reducción del 5 al 10% de la cantidad de trigo que se consume de forma típica, puede ser pues suficiente. Como conclusión de esta presentación, los trastornos relacionados a la ingesta del gluten, como vemos, han aumentado. Aunque la fisiopatología de las enfermedades es diferente, sus manifestaciones pueden ser muy similares. Esto complica el diagnóstico. Cualquier cuadro digestivo, cualquier cuadro autoinmune u otro asociado a cuadros atípicos o complicaciones que no respondan al tratamiento según lo esperado debe ser investigado para enfermedad celíaca, para alergia al trigo o bien sensibilidad no celíaca al gluten. Y algo que sí quiero que les quede, con que se lleven a sus casas, es que un paciente cuando es diagnosticado con alguna de estas enfermedades, el especialista que realice el diagnóstico, ya sea pues el alergólogo o sea el gastroenterólogo,
o cualquier otro pues especialista, debe enviarse con un profesional de la nutrición para la adecuación de una dieta libre de gluten y su supervisión. Cuando esta dieta se lleva a cabo sin la supervisión de un profesional de la nutrición, pues se corre el riesgo de incluir alimentos libres de gluten, que generalmente tienen una baja calidad nutrimental y son deficientes en el contenido de muchos micronutrientes pues que contiene el trigo. Nada más me queda pues invitarlos a la reunión científica anual en alergia e inmunología que vamos a tener pues el 28, 29 y 30 de septiembre, siendo el 30 de septiembre el curso para padres. Si tienen pues alguna duda, pues acá estamos disponibles para cualquier informe. Muchas gracias por su atención, eso es todo de mi parte.